informe sonoro con el estado de situación de los países hermanos de Bolivia y Brasil. Hoy, los triunfos electorales no son suficientes para la disputa con los nuevos modos de la dominación en la región, ya que el poder fáctico es el que actúa contra los pueblos y ya no necesita de la administración del Estado para amedrentarnos. Compartimos entonces un fragmento sonoro emitido por Cazadoras de Sonceras sobre la situación de Brasil, donde vamos a escuchar las voces de Joao Pedro Steile por Brasil y a Rafael Bautista Segalés por Bolivia. También leemos a Fernando Valdivia, que escribió directamente desde el Estado Plurinacional de Bolivia sobre los sucesos que atraviesan el país hace más de 20 días y que son muy similares a la antesala del golpe de Estado del 2019. La victoria electoral fue muy apretada, pero eso no refleja la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. A lo largo de esos meses, la crisis se profundizó mucho, tanto económica, social, como los crímenes ambientales y la misma crisis política. Eso llevó a que las clases sociales hayan tomado distintos comportamientos en relación a las elecciones. El principal fue el cambio que hubo en la burguesía, porque la burguesía había puesto Bolsonaro en el gobierno. Bolsonaro no tiene fuerza propia. Él tiene un grupo de fanáticos, pero no tiene fuerza social organizada, porque no hay en Brasil un movimiento de masas fascistas. Él es resultado de la crisis que en 2018 la burguesía lo puso en el gobierno. Y ahora la burguesía cambió de posición. Una partecita solo apoyó a Bolsonaro, e incluso su apoyo mayor en términos de recursos fue de la extrema derecha gringa de los Estados Unidos, de los republicanos de Bannon, que se dice enviaron $40 millones, además de equipos, gentes para manipular las redes sociales. Una parte grande de la burguesía quería una tercera vía, ni Lula ni Bolsonaro, pero no lograron viabilizar. Y una parte cada vez mayor de la burguesía optó por Lula. Eso entonces cambió la correlación de fuerzas en la sociedad. Lo mismo ocurrió con la clase media, la pequeña burguesía. 90% había apoyado a Bolsonaro. Ahora 90% apoya a Lula. Y en la clase trabajadora lo mismo. En 18, incluso entre las mediaciones de la clase trabajadora como sindicatos, centrales sindicales y partidos de izquierda, estábamos divididos. Y ahora estamos unidos por Lula, aunque parte de la clase trabajadora más pobre, que vive en la periferia, que es influenciada por los pentecostales, también votó en Bolsonaro. Así que quería transmitirles que, a pesar de la victoria electoral corta, sin embargo, en la sociedad brasileña hay un amplio espectro de fuerzas sociales y populares que apoyan a Lula. Y por eso su victoria es más que electoral. Su victoria es una victoria política, social, que nos da fuerza suficiente para empezar los cambios necesarios en el país. Bolsonaro logró se transformar en un líder, utilizando todos los recursos posibles en esos 4 años, de una extrema derecha. Pero ¿quién son esos militantes de la extrema derecha? Son una fracción de 10% de la clase media blanca, reaccionaria, derechista, que siguen a su líder Bolsonaro, pero ni siquiera son mayoría en la clase media por lo general. ¿Qué pasó? Ellos son muy influenciados por esa articulación internacional que hay en todo el mundo,
de la extrema derecha. Esa es la gran novedad de los últimos 6 años, que la extrema derecha en el mundo empezó a articularse en varios países y ayudarse, y tienen las mismas características, y por eso adoptan las mismas tácticas. Entonces perdieron las elecciones y, orientados por esa articulación internacional, aplicaron aquí lo que habían aplicado en Bolivia y lo que habían aplicado en Estados Unidos con la derrota de Trump. ¿Qué pasó? Tanto en Bolivia como en Estados Unidos, sus líderes están en la cárcel y no lograron el apoyo de la mayoría de la gente. Aquí pasó lo mismo. Inmediatamente después de la derrota, esos sectores radicalizados, pero que son minoritarios, trataron de barrar las carreteras con el apoyo de sectores de la policía, que fue lo mismo que ocurrió en Bolivia y Estados Unidos. Pero la sociedad brasileña, por sus fuerzas, y el mismo empresariado, todos, la gran mayoría, se pusieron contra. Y eso creó un aislamiento aún mayor de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no supo sacar provecho de los 58 millones de votos. Puso en la latrina esos votos, porque en 2 días la opinión pública de todo Brasil se volvió contra ellos por el cierre de carreteras, al punto que Bolsonaro tuvo que ir a la televisión y pedir que ellos salieran. Entonces, grupitos de ellos fueron entonces a los cuarteles, como que conclamando a los militares para dar un golpe, para impedir la posesión de Lula. Pero todo eso son gestos de desespero de una extrema derecha que en realidad no tiene fuerza social. Porque si ellos tuviesen fuerza social organizada, ya habían dado el golpe antes de las elecciones, y no ahora que se quedan cada vez más aislados. Desafíos. El primer desafío es que las fuerzas populares tienen que mantener una unidad, así como construimos en la campaña Fuera Bolsonaro, así como hemos construido un proceso organizativo que llamamos de comités populares, que hemos logrado organizar alrededor de 7.000 comités populares en todo el país. Nuestra voluntad es que esos comités no sean electorales, sean comités permanentes, y que ahí entonces se siga dando la lucha ideológica en la sociedad, actuando en las redes. Y la primera tarea ahora es de tratar de discutir con nuestras bases lo que sería un plan de emergencia que Lula tiene que implementar en los primeros 4 meses de gobierno, de enero a abril. Ese plan de emergencia tiene que abarcar los principales problemas que el pueblo vive, con medidas concretas que ayuden a resolver las necesidades y sobre todo indique para el pueblo que sí hubo cambios, no solo del presidente, sino cambios de la política en el país. Así defendimos que hay que tener medidas concretas inmediatas para enfrentar el hambre, producir alimentos rápidamente. Ahí el campesinato tendrá un rol importante. Hay que tener medidas para enfrentar el desempleo, que alcanza 70 millones de personas en Brasil. Para eso hay que retomar la construcción de viviendas para el pueblo, porque es también una forma de recuperar la industria y el empleo. Y hay que invertir y finalizar, poner mucho dinero en la educación para que los jóvenes puedan regresar a la escuela y sobre todo a la universidad. En esa crisis, 3 millones de jóvenes abandonaron los estudios
y cerraron su inscripción en las universidades porque no tenían cómo sobrevivir. Entonces hay que recuperar esa juventud que quiere estudiar pero no tiene recursos. Y hay que invertir fuerte en el Sistema Único de Salud Pública, que se llama SUS, porque a partir de más inversiones en la salud pública, tú puedes contratar más profesionales de salud, puedes entregar más medicinas para el pueblo y así resuelves también los graves problemas de salud que tenemos en ese momento del país. Entonces esas son en general algunas medidas concretas que en esas semanas ya empezamos a debatir y a coordinar para que los comités populares puedan debatir y en algún momento hasta diciembre podamos presentar esas propuestas al nuevo presidente Lula. En el próximo fragmento, este edile habla sobre las alianzas en el Congreso y de quién depende de verdad el avance para los pueblos. No debemos nos preocupar con la naturaleza del Congreso. El Congreso refleja la correlación de fuerzas sociales que hay en la sociedad. Ese proceso de alianzas que Lula ha construido con sectores de la burguesía y con partidos tradicionales, esos son solo parte de la liturgia institucional para dar seguridad al gobierno. Yo creo que Lula está comprometido con cambios reales para resolver los problemas del pueblo. Ahora, eso seguramente no será suficiente para enfrentar la crisis capitalista que es mundial. Entonces, el grado de radicalidad del gobierno Lula o de avance en cambios estructurales no depende de esas alianzas ni de su voluntad. Dependerá de la capacidad de las fuerzas populares se mantener movilizadas y hacer presión de masas. Así que los cambios dependen más de nosotros, de las masas, de las fuerzas populares, do que de la voluntad de Lula o de cualquier otro presidente. Y en este último fragmento que tenemos para compartir, el compañero habla sobre nuestras tareas como movimientos populares que somos. Primero, retomar el trabajo de base, que significa ayudar a concientizar a la gente por todas las formas, pero sobre todo con diálogo, ir de casa en casa, distribuir materiales, conversar. Segundo, promover luchas de masas. La gente solo aprende, se educa políticamente cuando lucha. Entonces la izquierda tiene que organizar la lucha de masas. Si falta empleo, luchar por el empleo. Si falta alimentos, luchar por el alimento. Si falta casa, luchar por casa. Si falta tierra, luchar por tierra. O sea, promover la lucha de masas. Tercero, tenemos que promover la formación política. Desde la caída del muro de Berlín, la izquierda abandonó los procesos de formación. Cuarto, necesitamos recuperar los procesos culturales. Me refiero a música, teatro, poesía, los pintores, muralismo, para a través de esos mecanismos llevar la educación política, debatir los problemas de la sociedad. Eso fue lo que siempre ocurrió en la historia de la lucha de clases, desde las barricadas de la Comuna de París. Y nosotros no aprendimos. La izquierda todavía está rehén de una estupidez que es pensar que se hace educación política con mítines, con oratoria, con discursos. Eso entra por un lado y sale por otro. Entonces tenemos que utilizar los medios culturales que llegan al corazón de la gente para promover educación política, para que la gente se sienta ubicado con la izquierda de una forma cultural, prazerosa, y no solamente porque está afiliado a algún partido, porque recibió alguna limosina y incluso algún cargo político. Y por último, claro, no podemos abandonar la comunicación de masas que se hace con las redes, con radio, con televisión. Y todo eso son espacios importantes para sembrar información que la gente merece.
La primera impresión que yo tengo es que van repitiendo el libreto que con tanto éxito pudieron desarrollar acá en Bolivia. Recordemos que lo primero que hizo la derecha, incluso antes de conocer los resultados finales en Bolivia, fue clamar fraude, fraude. Y vemos que Bolsonaro en Brasil no acepta su derrota. Es verdad que es un margen muy chico el que existe entre el primero y el segundo, pero aun cuando hubiera sido por un solo voto, pues la democracia es la democracia y lo que él tenía que hacer es aceptar. No lo ha hecho y pensamos que están intentando revertir esta derrota electoral con un golpe de Estado o alguna situación de fuerza que imponga una nueva situación al pueblo brasileño. Manotazo de ahogado lo que dan estos sectores, ¿no?, autoritarios, pero digo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar, ¿no es cierto?, atento a esto, porque en realidad creo que también es una alerta que debiéramos tener muchas más convicciones fuertes, los sectores políticos, los sectores del movimiento obrero, los sectores del movimiento populares, al lado del pueblo, construyendo, ¿no es cierto?, esa esperanza y esa liberación junto a ellos, no separado. Sigue la transición, digamos, la institucionalidad, sobre todo el Tribunal Supremo Federal en Brasil ordenó levantar los bloqueos, hay contactos entre, como ayer se anunció, lo anunció el jefe de gabinete, empezó la transición, hay contactos entre funcionarios del gobierno saliente y funcionarios del gobierno entrante, que bueno, que Bolsonaro también de alguna manera dejó entrever que iba a ocurrir. Es muy llamativo, ¿no?, cómo se produce esta cuestión en la cual lo institucional va por un lado y hay un montón de factores de poder movilizándose por otro lado, buscando otros resultados. Ahí lo que queda es muy importante cómo se construye también un protagonismo popular para construir una solución, ¿no? Si o mundo fica pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se vieron como, si bien el ejercicio democrático del domingo hizo en las urnas que triunfe Lula, eso no paró la locura de Bolsonaro, generando estos 2 o 3 días de zozobra, poniendo a todos los pueblos de América Latina, porque un golpe en Brasil tendría repercusiones a nivel regional, y todos estamos pendientes de si no saca a los militares a la calle o la policía a la calle, porque justamente las democracias no están sirviendo desde su institucionalidad para evitar este tipo de azonadas. Solamente el pueblo organizado, solamente donde se construye poder popular, solamente donde hay un fuerte entramado de las organizaciones libres del pueblo, es capaz de poder presentarle batalla a estas intentonas. Esa victoria hay que convertirla o manejarla con el pueblo en la calle. Es decir, la esperanza venció al fascismo y esa esperanza hoy en Brasil es mayoría. Y esa mayoría hay que convertirla en pueblo en la calle, en pueblo movilizado, en pueblo organizado, en pueblo en participación en todas las decisiones que tome el presidente Lula. Es el acompañamiento de ese pueblo y la inteligencia que pueda tener el presidente Lula en digamos, hacer políticas que permitan salir en el corto tiempo de todo eso que generó el gobierno fascista de Jair Bolsonaro, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, el aumento de la marginalidad. Fue una gran pelea en la región poder sacar al último de los presidentes del Grupo Lima, que tenían como objetivo defenestrar al eje del mal, como le decían, encabezados por Venezuela desde el chavismo para acá, en esta segunda etapa emancipatoria de nuestro continente. Hoy tenemos la oportunidad de unificarnos, de unir las fuerzas, de entender que en Brasil se está jugando el destino no solo de
del pueblo brasilero, sino de toda la región, y se está jugando también la posibilidad post pandemia de poder mantener en pie un proyecto donde la esperanza no se apague y podamos realmente ver que en estas pequeñas batallas se juega el futuro de otro mundo posible. El golpe que se dio en Bolivia el 19 es un golpe geopolítico, porque el objetivo no es solo Bolivia. Alfredo Jalife Rame le llamó el golpe del litio, porque ahorita el imperio no tiene posibilidades de restauración imperial, porque el mundo ya no es y ya no va a ser unipolar. Y cuando decíamos que el fenómeno imperial se entiende desde esta pretensión de dominación exponencial, estamos diciendo lo siguiente: un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si ya no puede tener todo, su lucha consiste en que nadie tenga nada. Y por eso es suicida, por eso las medidas que está tomando contra Rusia está afectando a Europa de tal modo de que Europa se está disparando en sus propios pies. Es decir, están sacrificando el euro, porque una moneda no es solamente un papel, una moneda representa una forma de vida. Están sacrificando a Europa para que el imperio todavía tenga posibilidades de enfrentar a las nuevas potencias emergentes. Entonces, si el imperio pierde el centro neurálgico del energético del siglo XXI, que es el gas, ¿qué le queda? El arco sudamericano. Porque en el arco sudamericano encuentra un energético que hace posible a los demás energéticos. Es el agua. Tenemos de los 3 acuíferos más importantes del planeta: el Amazonas, el Orinoco y el Guaraní. Y es curioso cómo la familia Bush se compró inmensas cantidades de terreno en el Paraguay, cerca del acuífero Guaraní. Es decir, estamos ante una escenografía en la cual está luchando por su sobrevivencia. El golpe está en marcha, pero hay un pueblo valiente y digno que resiste. Por Fernando Valdivia, referente del movimiento guevarista de Bolivia. Estado de situación escrito el pasado martes 8 de noviembre. Desde Bolivia, una vez más, nos es grato compartir con ustedes este espacio para informarles de la situación por la que estamos atravesando, particularmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ya que una vez más la oposición conservadora se ha propuesto a alterar el orden público desencadenando un paro que ellos llaman cívico,
pero que no es otra cosa que la paralización de una ciudad mediante el terror. Bandas paramilitares perfectamente entrenadas y armadas se ubican en las intersecciones de las principales avenidas y calles. Pinchan las llantas de los vehículos, les rompen los vidrios y de esta manera obligan a parar el transporte público. Además, amedrentan a los comerciantes y a los transeúntes. De esa manera imponen un paro que aquí pocos quieren. Y es que la inmensa mayoría de la gente vive del día a día, de vender una hamburguesa en la esquina, de hacer refresco casero, de abrir el taller de cerrajería o de la carpintería. En fin, a todos ellos se les obliga a cerrar. Inclusive los colegios y las escuelas permanecen cerradas con un impredecible impacto a mediano y largo plazo. Increíblemente, las grandes fábricas y empresas continuaban funcionando. La patronal obligaba a los obreros a asistir a sus fuentes de trabajo y con el pretexto de que son industrias estratégicas no pararon. Pero la paciencia del pueblo tiene un límite y se ha levantado. En los barrios los vecinos abren sus negocios y combaten diariamente a las hordas paramilitares que se denominan a sí mismas Unión Juvenil Cruceñista. Esta banda delincuencial ya actuó durante el golpe de Estado que depuso al compañero Evo Morales. El gobierno actual, respetando la legislación y el debido proceso, poco ha podido hacer para desmantelar estas bandas criminales que se valen de subterfugios legales para seguir actuando impunemente. Esta vez, sin embargo, el pretexto del paro ha sido la postergación de un censo nacional de población y vivienda. El gobierno ha alentado el diálogo para convencer pública y abiertamente de sus razones, inclusive aceptando reuniones con la oposición que han sido transmitidas en vivo por la televisión. En estos encuentros se ha puesto en evidencia la falta de solvencia técnica de los argumentos de la oposición, que luego se vale de cualquier pretexto para romper el diálogo y persistir con sus medidas de presión. A todo ello, el pueblo, particularmente los sectores campesinos, indígenas, originarios, han reaccionado, procediendo a hacer un cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bajo la consigna "Si paramos, paramos todos", se ha procedido al cierre de las fábricas de los ricos. Entonces, la oposición se las ha visto negras y ha intentado volver a los diálogos, pero para no negociar nada. Se amparan en la resolución de un cabildo que reunió unas 200.000 personas, olvidando que el pueblo organizó otro cabildo unos días después, mucho más numeroso que el que ellos, donde se exigió el derecho a trabajar y a transitar libremente por las calles, derechos hoy conculcados por estas bandas armadas de la derecha. Para el martes 8 de noviembre, la resistencia continuaba en toda la ciudad y los enfrentamientos desiguales eran y continúan siendo de todos los días. De a poco, el cerco campesino hizo efecto y la derecha, arrinconada con la complicidad de los medios de comunicación que les son funcionales, exportó la imagen de un censo de salvajes a inocentes ciudadanos, de hordas del MAS que atacaban a cruceños. Utilizando ese lenguaje engañoso, procuran incentivar el odio, el racismo y el regionalismo. Queremos que ustedes se enteren de esta situación y la difundan, porque es el mismo libreto que ensayaron hace 3 años, los mismos personajes para promover el golpe de Estado que puso en el gobierno a una dictadura por casi un año en el país. Deseamos que este mensaje sea difundido también entre la comunidad boliviana tan numerosa en Argentina y en particular en Buenos Aires, para que se sepa que vivimos horas muy difíciles y dramáticas, que el golpe de Estado está en marcha, pero que hay un pueblo valiente y digno que resiste y resistirá. Nota enviada por Fernando Valdivia desde Bolivia.